Dios les bendiga, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. De manera gozosa nos encontramos nuevamente para de manera virtual realizar un culto para la gloria de Dios. No es la manera ideal, la iglesia debe estar reunida, congregada, porque eso es lo que le da sentido a la palabra iglesia. Pero en las circunstancias en que estamos, que no es la primera en la historia de la iglesia de Cristo, nos gozamos también de que podemos usar estos medios, esta invención que Dios le ha permitido hacer a la humanidad. Y vamos a gozarnos, vamos a darle gloria, vamos a adorar junto con la familia, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios para crecimiento y también para salvación. Así que vamos a cantar, vamos a leer de manera animada y gozosa. Voy a la gloria, porque Señor, tú me
Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. De inmediato vamos para la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 hasta el 19. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 hasta el 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Interesante pregunta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia, tu bondad, tu providencia y tu amor permites que nosotros podamos tener relación, comunión, comunicación contigo. Gracias porque todo ello es a través de Cristo, no por mérito humano, porque ninguno de nosotros puede reunir esas condiciones y tener esos méritos. Señor, háblanos esta noche a través de tu palabra, de tal manera que seamos edificados, sirva para nuestro crecimiento, nuestra madurez, para una práctica de vida agradable a ti. Cualquier amigo, cualquier amiga que esté escuchando la predicación y este culto, en esta noche el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia, de juicio, le abra el entendimiento, vea su necesidad y acuda a Jesús para que sea satisfecha. En el nombre de Él lo ruego. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en
Para los avisos, recuerden, la próxima actividad es este martes, 7 de la noche, culto de caballeros. Los caballeros ya lo saben, estén pendientes. Habrá culto de manera virtual, 7 de la noche, los caballeros este martes. El miércoles, si Dios lo permite, de manera presencial, tendremos el culto de oración, 5:30 de la tarde, porque el toque de queda inicia a las 7 de la noche y queremos tener un margen de media hora para que los hermanos puedan llegar tranquilos a sus hogares. Si ya lo saben, el miércoles, tiempo de oración de manera presencial en el templo, 5:30 de la tarde. Así que llegue temprano para el protocolo de salud. El viernes a las 5 de la tarde, los jóvenes, recuerden, tienen su culto. Viernes 5 de la tarde. Padres, animen, motiven, ayuden a sus hijos para que estén en el culto y lleven su Biblia de manera física, impresa. Sábado, 11 de la mañana, el programa Dios habla hoy a través de YouTube y Facebook. Usted puede suscribirse en YouTube, hacer clic en la campanita para que reciba los avisos cada vez que se suba un video. En Facebook usted puede darle a seguir, puede darle me gusta, puede darle a compartir para que los amigos también tengan contacto con el mensaje de la palabra de Dios. Es un programa de corte evangelístico y para que la gente se arrepiente y se convierta debe escuchar el mensaje del evangelio. Así que comparta los enlaces en sus redes sociales y esté pendiente al grupo de WhatsApp de la iglesia, que por ahí se envían los enlaces. Entonces, el domingo en la mañana, culto presencial en el templo. Así que ya lo saben, en el horario que se ha acordado y que los líderes de la iglesia han informado. El domingo en la noche a las 7, culto virtual como hasta ahora, pero todo ello para la gloria de Dios. Sigan orando por las actividades planificadas para este año, por las directivas de las diferentes sociedades que planifiquen actividades para el crecimiento espiritual, para la madurez de los hermanos y para la gloria de Dios. Sigan orando por los enfermos. Gracias por los que han sido sanados por el Señor y seguimos confiados en que Dios hace lo que es siempre mejor. Siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey. También yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás
saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Y ahora diga al pobre rico soy, diga al débil fuerte soy, por lo que hizo el Señor en mí. Y ahora diga al pobre rico soy, diga al débil fuerte soy, por lo que hizo el Señor en mí. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Y ahora diga al pobre rico soy, diga al débil fuerte soy, por lo que hizo el Señor en mí. Y ahora diga al pobre rico soy, diga al débil fuerte soy, por lo que hizo el Señor en mí. Dad gracias. De inmediato vamos a estar atentos a la predicación de la palabra de Dios. En esta ocasión le corresponde exponer el mensaje a nuestro hermano pastor Francisco Rosario, pastor en la Iglesia Bautista, la Iglesia Hermana, en el barrio de Villa Ortega, en la zona norte de Atomayor del Rey. Así que estemos esperando la palabra de Dios, lo que Dios nos dirá a través de la predicación. Dios nos bendiga. Buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo ricamente a cada uno de ustedes. Y debo decirles que para mí es un honor y un grato privilegio que Dios me ha concedido de poder compartir con ustedes esta noche la palabra del Señor. Esta noche la palabra del Señor. Esperando que la palabra de Dios en esta noche pueda ser de bendición a sus vidas. Y quiero inmediatamente, para ganar tiempo, invitarles a compartir juntos bajo el tema Recordemos la gratitud, basado en Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19, lectura la cual ya se tuvo en la parte inicial de este culto. Y allí, con la ayuda del Señor, vamos a ver brevemente una condición
una acción y una reacción. Es un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros. Allí se habla acerca de aquel episodio que nuestro Señor Jesucristo tuvo aquí en la tierra, en su ministerio, donde 10 leprosos fueron sanados por el poder del Señor. Es importante que nosotros en estos tiempos recordemos dar gracias, recordemos la gratitud. Es un valor que he visto que se ha estado perdiendo con el tiempo. Y he visto cómo el pecado ha quitado del corazón de muchas personas y también de muchos hermanos esta virtud de dar gracias. Es muy saludable que cultivemos en nosotros y en nuestros hijos un espíritu de gratitud, sobre todo un espíritu de gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. En este pasaje del Evangelio según Lucas tenemos la base fundamental para que nosotros cultivemos este espíritu de gratitud a nuestro Dios. Así que vamos a entrar inmediatamente en desarrollo y vamos a ver esta historia y vamos a ver algunas cosas allí interesantes que el Señor ha dejado para nuestra edificación. He dividido este mensaje en 3 partes. Primero, vamos a ver una espantosa enfermedad. En segundo lugar, vamos a ver la increíble misericordia del Señor. Y en tercer lugar, la respuesta al favor inmerecido del Señor. Una enfermedad espantosa es lo que estaba aconteciendo con aquellas personas que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Jesús iba de camino a Jerusalén como parte de su plan para redimir a los pecadores y dar su vida en sacrificio. Y pasaba entre Samaria y Galilea, esa era la ruta que él llevaba, y allí entonces es donde encuentra a unas personas que están bien enfermas, bastante enfermas. Lo primero que nos llama la atención es el hecho de no solamente que estaban enfermos, sino de lo terrible de esta enfermedad que padecían estos 10 hombres. Ellos padecían de lepra. Es una enfermedad sumamente terrible, es contagiosa, afecta principalmente la piel, aunque también los órganos internos. Produce que la persona se le deforma la piel por medio de la destrucción de tejidos en los cartílagos nasales y de las orejas, apareciendo en fases avanzadas como la típica facies leonina, caracterizada por múltiples nódulos diseminados en la cara y pabellones auriculares, pómulos pronunciados debido a la infiltración reactiva inmunológica. También hay afección difusa de los nervios periféricos con pérdidas sensoriales. Esos son términos médicos que se usan para describir esta horrible enfermedad. Nosotros podemos describir algunas de estas cualidades físicas terribles con nuestro propio lenguaje para que sea más entendible a cada uno de nosotros. Por ejemplo, esta enfermedad de la lepra era tan terrible que hasta se le podía caer la oreja sin que la persona afectada se diera cuenta o que ni siquiera sientan, ¿verdad?, que habían perdido una de estas partes de su cuerpo, porque pierden la sensibilidad. Es un asunto terrible. Su cuerpo ha comenzado a podrirse y expele un olor terrible, un mal olor terrible, y esta condición puede durar muchos años en una persona afectada. Se calcula que puede durar desde 5 hasta 20 años. Es una cosa que no tenemos palabra para describirla, como una persona en la condición de leprosa puede caérsele la piel, puede perder parte de su cuerpo, se pudre literalmente, una persona podrido. Y esa era la terrible situación en la cual se encontraban estos hombres que tienen un encuentro con el Señor Jesucristo. En el libro de Levítico, capítulos 13 y 14, se dan muchos detalles acerca de esta enfermedad y cómo deben ser tratados estas personas. Por ejemplo, el sacerdote, como una de sus funciones, tenía la responsabilidad de evaluar a la persona para determinar si tenía lepra o no. Además del dolor físico de esta enfermedad, que era algo terrible, algo insoportable, la lepra también tenía otro aspecto, y era un aspecto social. Los leprosos eran separados de la sociedad.
no podían tener contacto con nadie, no podían trabajar, estaban separados de su familia completamente, o separados de sus esposas, de sus hijos, y no podían tampoco participar de las actividades del templo. Eran ritualmente inmundos, no moralmente inmundos, pero sí ritualmente inmundos. Y cuando se acercaban a alguien tenían que gritar esta letanía todo el tiempo: inmundo, inmundo. Nos dice Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46: y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, y será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. La vida de estos 10 leprosos era una vida miserable, era una vida horrible. Ya usted puede imaginarse, querido hermano. Estaban separados de la sociedad, de sus familias, no podían proveer para sí mismos, ni para los suyos, el pan de cada día. Eran rechazados socialmente. Por eso el versículo 12 dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Se pararon de lejos porque la ley les obligaba a mantener distancia para evitar todo tipo de contagio y contaminación ritual. Qué triste esa condición. Qué horrible condición la de estos hombres. Qué horripilante es la condición que tenían aquellas personas que se encontraron con Jesús. Pero dice el versículo 13, que cuando ellos vieron a Jesús, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Al ver a Jesús, ellos alzaron la voz, ellos gritaron. Me imagino que gritaron desesperadamente, me imagino las ansias y la desesperación que tenían de que el Señor les escuchara y de que el Señor hiciera algo con ellos. Y aunque Lucas no dice qué le pedían a Jesús con esas palabras, yo creo que le estaban pidiendo algo muy obvio. Jesús, Maestro, sánanos. Límpianos de esta terrible enfermedad. Sácanos de esta miseria. Necesitamos que tú nos ayudes. Necesitamos tu poder. Necesitamos la sanidad. Oh, mis hermanos, la misericordia de Dios es dirigida a todos aquellos que están en miserias, a los que sufren, a los que lloran, a los que están desconsolados, deprimidos, angustiados. Ellos vieron en Jesús no meramente a un maestro como cualquier otro maestro judío. La palabra traducida aquí para maestro no es la que comúnmente se usa en el griego para describir a una persona que enseña, a una persona que educa, sino que es una palabra diferente, lo cual significa jefe y amo. Y es sinónimo de la palabra griega kurios, que significa señor, propietario. Igualmente también es sinónimo de la palabra que se traduce para gobernante absoluto. Para ellos, para estos hombres, Jesús no era cualquier cosa. Ellos vieron en Jesús al amo, vieron al Señor, vieron al gobernante absoluto. Ellos vieron en Jesús a aquel que tenía poder sobre las enfermedades, poder sobre nuestro cuerpo, al único capaz de revertir esa terrible y mortal enfermedad. De esa terrible enfermedad, Lucas entonces nos muestra nuestro segundo punto, la increíble misericordia de Dios en Cristo Jesús. Por eso el versículo 14 nos dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Jesús pudo haber orado por ellos. Jesús pudo haberle puesto las manos, o simplemente untarle algo ahí mismo, o simplemente decirle sean sanados, como en otras ocasiones había hecho con otros enfermos. Pero les dijo que fueran a mostrarse a los sacerdotes y puso a prueba la fe de ellos. Mostrarse ante los sacerdotes, según la ley en Levítico 3 y 14, era para que los sacerdotes los examinaran y al ver que estaban ya sanos, los declararan limpios de la enfermedad, por lo que ya podían seguir su vida normal entre el pueblo. Cuando ellos iban de camino a los sacerdotes, estaban aún enfermos todavía, pero súbitamente, de manera instantánea, fueron completamente sanados. Ellos obedecieron por la fe la palabra de Cristo. Ellos creyeron que podían ser sanados e hicieron lo que Cristo le había ordenado. Cuán grande, cuán increíble es la misericordia de Dios.
Ellos clamaron por misericordia y es eso, justamente eso, es exactamente eso lo que Dios por su gracia les da. La misericordia de Dios, mis amados hermanos, es una misericordia gratuita. Es nueva cada mañana, es inmensamente grande. Es, como dice el Salmo 103, nosotros estamos coronados de favores y misericordias. La misericordia de Dios alcanza la magnitud de cualquier horrible enfermedad, así como es tan grande que alcanza y sobrepasa la magnitud de nuestro pecado. Es por eso que Efesios 2, 4 a 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué bendición la que nosotros disfrutamos de la misericordia de Dios. Este texto que acabo de leer de Efesios 2, 4 a 5, viene en su contexto de los versículos 1 a 3, donde describe esa condición terrible del ser humano, donde habla acerca de cómo el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, está en un estado de perdición delante de Dios, en una condición terrible y horrible delante del Señor que es santo. Pero nuestro texto dice, pero Dios que es rico en misericordia, y ese es nuestro Dios, mis amados hermanos, un Dios que es rico en misericordia. Y por esa misericordia y por ese gran amor con que nos amó, aún nosotros estando en la peor condición que un ser humano puede estar, que es muerto en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria al Señor por su misericordia. Oh, cuán grande es la misericordia de nuestro Señor. Así que tenemos nosotros en primer lugar una terrible enfermedad, la cual ya nosotros hemos descrito, la enfermedad de la lepra. Lo terrible que era esta enfermedad y cómo estas personas vivían cargando con el dolor, con el sufrimiento de llevar esta gran enfermedad. Pero también nosotros vimos lo increíble de la misericordia del Señor, que aún ellos le clamaron al Señor que tuviera misericordia y el Señor tuvo misericordia y le sanó. Y en tercer lugar, nosotros tenemos ahora la respuesta al favor inmerecido del Señor. Por eso en los próximos versículos 15 y 16, Lucas nos muestra a nosotros lo que estas personas hicieron después de haber sido sanas, para que nosotros podamos en esta noche recordar que debemos dar gracias, que nos acordemos de la gratitud, que no olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, uno de ellos, versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos vio que había sido sanado. Y aquí quiero destacar dos cosas. En primer lugar, quien ha sido favorecido por la gran misericordia de Dios y su gracia inmerecida, responde en adoración. Pero, ¿y los otros 9? ¿No vieron que fueron sanados también? Porque nos dice nuestro texto aquí que uno de ellos viendo que había sido sanado, pero todos los demás fueron sanos. ¿O es que acaso los demás eran ciegos? No eran ciegos de los ojos, pero sí estaban cegados espiritualmente. Ellos también vieron que habían sido sanados, pero solo este extranjero realmente vio. Y este ver no es algo solo de la vista, sino del corazón. Él vio la misericordia tan grande que Dios había hecho con él. Él vio la gracia inmerecida que había recibido de parte de Cristo y regresó a adorar a Dios. Porque como les dije, quien ha sido favorecido por la gran misericordia de Dios y su gracia inmerecida, responde siempre en adoración al Señor. Lo inmenso de la gracia de Cristo mostrada en su gran misericordia hacia este hombre fue lo que lo movió, lo que lo motivó a regresar con júbilo y humildemente postrado a darle gloria a Dios. Este hombre sabía la condición en la que estaba. Él no había olvidado eso. Hace unos minutos era un hombre totalmente lleno de dolor, de sufrimiento, un hombre marcado en la sociedad, un hombre con la condición como se encontraba y ya describimos al principio. Este hombre no había olvidado nada de esto. Él sabía cuál era su condición. Este hombre vivía la agonía y el sufrimiento de su terrible enfermedad. Este hombre clamó a Cristo por misericordia y experimentó la gran misericordia del Señor y su inmensa gracia al darle total sanidad. Este hombre responde glorificando a Dios postrado en adoración.
Muchas personas reciben cada día los beneficios de la misericordia de Dios que por su gracia Él les da, pero no lo ven o no quieren verlo. Es evidente porque simplemente no responden a Dios en la manera adecuada. Pero es solo cuando entendemos que todo lo que recibimos de Dios es un acto de pura gracia inmerecida, nuestros corazones se postran glorificando a Dios en adoración. Hasta que nosotros no nos detengamos y nosotros meditemos y reflexionemos que nosotros no hemos traído nada a este mundo y que todo lo que nosotros tenemos ha venido a nuestra vida de las manos de aquel que es el dador de todo bien, que es el autor de toda bondad, que es el Dios de misericordia, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él, que Él es el proveedor de todo lo que en nuestra vida nosotros tenemos. Hasta que nosotros no reflexionemos y pensemos lo grande de la misericordia de Dios para con nosotros, nosotros simplemente no estaremos dispuestos a venir y postrarnos glorificando y adorando a Dios por lo que Él ha hecho. En segundo lugar, quien ha sido favorecido por la gran misericordia de Dios no solamente responde en adoración, sino que en segundo lugar responde en gratitud. El versículo 16 dice: y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. ¿No fueron sanados los otros 9? ¿No debieron ellos también dar gracias por la gran misericordia y ese milagro tan grande que Dios, el Señor, había hecho en sus vidas? ¿No recibieron de parte de Dios misericordia también igualmente con este? ¿Por qué no vinieron a Jesús a darle gracias? Yo pienso que ellos pensaban que merecían tal obra de sanidad. Ellos se sentían merecedores. El único que se volvió a glorificar a Dios y darle gracias, mire qué cosa, era un extranjero, no era ni siquiera judío, era un samaritano. Sin embargo, los otros 9 eran judíos. Y se supone que por ser judíos, ellos tenían más conocimiento acerca de la misericordia de Dios, acerca de la ley, tenían más conocimiento de cómo acercarse a Dios en adoración y gratitud cuando veían uno de los milagros y el poder de Dios en sus vidas. Sin embargo, ellos recibieron la misericordia de Dios, recibieron sanidad, recibieron el favor de Dios y se fueron y no dieron gracias. Para los judíos, los samaritanos eran una raza indigna y también despreciable. Los judíos se sentían merecedores de la misericordia de Dios tan solo por ser judíos. Pero Dios es misericordioso con todos. Él es compasivo con los que sufren. Él es compasivo con los menospreciados de la sociedad. Él es compasivo con los pobres. Él es compasivo y misericordioso con los enfermos. Él lo mostró con los cojos, le dio vista a los ciegos. Para toda clase de personas y razas llegó el Evangelio de Cristo. No es algo exclusivo para un grupo ni etnia en el mundo. El Evangelio viene para todos porque todos estamos en la misma condición, tanto judíos como gentiles, y toda persona en este mundo estamos bajo la misma condición delante de Dios. Somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios bajo su ira y su maldición. Por lo tanto, la misericordia y la gracia inmerecida de Dios es dispensada por Dios para todo el mundo, sin importar la raza, sin importar la nación, sin importar su condición, sin importar su posición. La misericordia de Dios está disponible para todos. Es lamentable que nosotros, mis amados hermanos, estamos viviendo una época donde las personas se sienten merecidas y no dan gracias. Este es un gran mal. Por ejemplo, a mí me ha tocado vivir esto muchas veces, cuando ando manejando mi vehículo por las calles del pueblo, y en ocasiones le cedo el paso a alguna persona que está parada en una esquina y quiere cruzar la calle. Me paro regularmente y dejo que cruce. Y ¿sabe qué he visto muy frecuentemente? Que pasan igualito y ni siquiera miran el vehículo y levantan una mano mostrando una actitud de agradecimiento. No dan gracias. Hoy en día nosotros vemos dentro de la iglesia que hay más peticiones, hay más hermanos pidiendo peticiones, hay más peticiones pidiendo ayuda al Señor que acciones de gracias. Hermanos, esto es algo que nosotros debemos considerar. Y muchas veces sucede que nosotros nos gastamos pidiéndole al Señor por alguna situación que estamos viviendo, por algo que nosotros anhelamos y deseamos que el Señor nos provea.
Y sucede que en el tiempo, cuando el Señor lo provee o cuando el Señor obra, simplemente nos olvidamos de venir postrados en adoración y dándole gracias al Señor. Eso mismo fue lo que pasó con los otros 9 leprosos que habían sido sanados. Fueron beneficiados por la misericordia del Señor, recibieron la sanidad, sin embargo no dieron gracias. Los otros 9 no tenían ojos espirituales para ver, pensaban que se merecían tal bendición de Dios. En cambio, el extranjero vio su sanidad, vio quién lo había sanado, comprendió lo que Dios había hecho en su vida, lo había sanado de una enfermedad terrible. Y al verse sanado, no podía hacer otra cosa que glorificar a Dios postrado dándole gracias a Jesús. Solo cuando el extranjero ve que ha sido sanado es que regresa a darle gloria a Dios y postrado en adoración le da gracias a Cristo. Él entendía que todo se lo debía a Jesús. Oh, hermanos amados, cuánto nosotros necesitamos recordar que todo se lo debemos al Señor. Y yo quiero que tú medites en eso en este momento. ¿Hay algo en tu vida que tú tengas que no se lo debas al Señor? ¿Por qué no das gracias? ¿Por qué no más agradecer al Señor cada día por lo que nosotros tenemos, por lo que el Señor nos ha provisto, por lo que el Señor nos ha dado, por lo que el Señor ha hecho cada día por nosotros mediante su Hijo Jesucristo? ¿Por qué no ser personas más agradecidas del Señor? Entonces, hermanos, ¿cuál es la causa de la adoración y el agradecimiento a Jesús de este samaritano, de este hombre que acaba de ser sanado por el Señor? El ver que solo la misericordia de Dios lo había sanado. Esa fue la causa. Él se vio indigno de recibir esa gracia. Dios no tenía la obligación de sanarle. El Señor Jesucristo no tenía la obligación de sanarlo. Ellos hicieron una petición y el Señor pudo haber seguido igual, pudo haberlo ignorado, pero el Señor quiso hacerlo por gracia. Había mucha gente padeciendo esa enfermedad y nunca fueron sanados. Pero Dios mostró su misericordia con él y lo sanó. Los otros pensaban que lo merecían, pero este hombre que fue sano igualmente que los otros, por la gracia de Dios, entendió que este hombre no lo merecía. Él entendió que eso fue la misericordia de Dios obrando en su vida. ¿Qué podemos aprender nosotros aquí? ¿Cuál es la lección para nosotros aquí? Y finalizar nosotros en esta noche con esta meditación. Que solo en proporción como uno ve la inmensa misericordia de Dios y su inmerecida gracia para con nosotros, es nuestro sentido de agradecimiento a Dios. Solamente, hermanos, en la proporción en como nosotros vemos la inmensa misericordia de Dios y su gracia inmerecida para con nosotros, es nuestro sentido de agradecimiento a Dios. Hermanos, tú y yo éramos como esos leprosos. Estábamos en la misma terrible condición de pecado. Oh, recuerda, mi amado hermano y hermana, estábamos apartados de Dios, podridos en nuestras maldades, sin esperanza alguna de salir de esa condición. Estábamos lejos de Dios, pero apareció Jesús. Jesús vino a sanarnos de nuestra lepra, la lepra del pecado. Tú eras como ese leproso samaritano. Así éramos nosotros, hermanos. Y Jesús te ha sanado totalmente. Él no tenía el deber de hacerlo, pero lo hizo de pura misericordia. Él no tenía la obligación de tener misericordia de ti y de mí. Él no tenía la obligación de perdonar nuestros pecados. Él no tenía la obligación de limpiarnos de toda nuestra maldad. Él no tenía la obligación de llevarnos a Dios. Simplemente lo hizo por gracia y por compasión. Simplemente lo hizo por su misericordia, porque ese Dios es rico en misericordia y nos amó de una manera maravillosa. ¿Cuán agradecido eres de la salvación que Jesús te ha dado? ¿Verdaderamente eres agradecido? ¿Realmente lo eres? Si realmente eres agradecido, ¿cuán distinto debe ser? ¿Cómo entonces te acercarás a adorar a Dios a partir de ahora? ¿Seguirás diciendo que adoras al Señor, pero simplemente lo haces de manera esporádica como te parece que debes hacerlo? ¿O lo vas a hacer lleno de entusiasmo, con humildad, postrado en una actitud de gratitud verdadera por lo que Dios ha hecho por ti?
¿Vas a servir al Señor de una mejor manera a partir de ahora? ¿Vas a servir al Señor por medio del ministerio de la iglesia? ¿Cómo entonces vas a amar a tu prójimo a partir de ahora? ¿Cómo entonces criarás a tus hijos? ¿Cómo entonces caminarás todos los días de tu vida? ¿Serás una persona agradecida o te olvidarás de dar gracias? ¿Realmente estamos agradecidos o creemos que lo que Dios ha hecho con nosotros es poca cosa? ¿Crees que lo que Dios hizo por ti es poca cosa? ¿Le daremos gracias con la boca y no con todo nuestro ser? Medita por un momento. ¿Cuán agradecido yo estoy de que Dios me salvara? Y si lo estoy, ¿cómo esto se debe traducir en mi forma de vida, en mi adoración a Dios, en mi servicio en la iglesia, en mi servicio al prójimo, en mi anhelo por aprender y acercarme más a Dios, en mi obediencia a la palabra de Dios? Así como dice Hebreos 12:28, un texto que quiero dejar en tu corazón. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, Dios nos ha colmado de beneficios todos los días de nuestra vida. Primero nos perdonó todos nuestros pecados y nos salvó en Cristo Jesús. Nos ha dado esposas, esposos, hijos, hijas, casas, trabajos. Nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado familia, nos ha dado comida, un techo, una cama, nos ha dado amistades, nos tiene esta preciosa familia de la fe a cada uno de nuestros hermanos, y con todo eso le servimos poco. ¿O es que creemos que somos merecedores de todo lo que tenemos? Todo esto nos debe llevar a demostrarle a Dios nuestro agradecimiento, no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Esto debe traducirse en una vida donde Dios sea lo primero sobre todo, sobre el trabajo, sobre los estudios, sobre la comodidad y el descanso, sobre nuestros familiares, sobre nuestros hijos. En fin, Dios debe ser el primero en nuestra vida sobre todas las cosas. Esta gratitud al Señor debe traducirse en una vida plena de satisfacción a Dios. Quiera Dios que cada uno de nosotros medite en la horrible enfermedad que es el pecado y cómo nosotros estábamos muertos en él, vivíamos apartados de Dios en la condición más terrible que una persona puede presentarse delante de él como pecadores perdidos. Y que al igual meditemos lo poderoso que es Jesús como Salvador, en lo inmenso de su misericordia y su inmerecida gracia para con nosotros, por la cual nos perdonó y nos limpió de todos nuestros pecados. Y en tercer lugar, que nosotros meditemos en la gratitud, en la adoración sincera y verdadera a Dios y crezcamos en ello, que cada día seamos creyentes agradecidos, que demos más gracias al Señor, que le sirvamos más al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que Él está haciendo por nosotros y por todo lo que Él seguirá haciendo por nosotros por toda la eternidad, por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Amados hermanos, recordemos la gratitud. Seamos gente agradecida delante de Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Hemos cantado, hemos leído, hemos alabado al Señor, hemos adorado, hemos escuchado el mensaje de su palabra. Espero que cada palabra predicada, cada cosa dicha desde la palabra de Dios haya caído en corazones
que sean un terreno fértil para que esta palabra produzca mucho fruto. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por permitirnos adorarte, gracias por dejarnos glorificarte. Gracias por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a ser gente agradecida, que te demos gracias entendiendo la obra que Cristo hizo en nuestras vidas, entendiendo a qué tú nos has llamado, entendiendo la gracia que tú nos has dado, los beneficios, los dones. Y Señor, que toda nuestra vida sea de adoración, sea de alabanza, sea de gratitud, que el mundo pueda ver el carácter, el estilo de vida de nosotros y pueda ver que hay una diferencia entre un mundo afanado, perdido, desordenado y gente agradecida que entiende la obra de Cristo y lo que tú estás haciendo y la esperanza que tenemos gloriosa. Gente que no vive de las circunstancias, sino de convicciones bíblicas, sabiendo las promesas que tenemos en tu palabra y que tú eres fiel y que todo lo que has cumplido nos indica que lo que falta lo cumplirás. En el nombre de Jesús oramos. Amén.